Hola, estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV con Fernando Hernández, que es asesor de Insignium Iberia. Hola Fernando, muchas gracias por venir hasta Atlántico. Encantado. Pues hoy estás con nosotros porque acabas de dar una conferencia en el Círculo de Empresarios un poco sobre asesoramiento y gestión de las inversiones de pequeños y medianos inversores, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la idea vuestra sobre cómo deben ser las inversiones en este momento. Sí, un poco el origen de la conferencia es cómo gestionar el patrimonio familiar, ¿no? Un problema que en menor o mayor medida todo el mundo tiene, ¿no? Todo el mundo tiene un patrimonio y lo que muchas veces no hacemos bien es no contemplar la globalidad de ese patrimonio. Nos centramos solemos decir, venga, la parte que tengo que invertir, pero ¿y el resto? Tienes tu parte inmobiliaria, tu empresa, tu familia, con distintos horizontes temporales, con distintas formas de ser, con distintos perfiles de riesgo. Está el padre, está el hijo, está el abuelo, está el tío, está el primo, y muchas veces estas cosas no se contemplan de una forma suficientemente profesional. Entonces, bueno, intentamos ser didácticos en este sentido y dar soluciones para que la gente vaya entendiendo esta forma global de entender las finanzas. Hablas además de cuestiones un poco más de organización, ¿no?, del patrimonio, claro. A partir pues, de figuras como la Family Office, ¿no? Sí. La figura de la oficina familiar o Family Office normalmente se suelen hacer, se estructuran para patrimonios elevados, pero el concepto yo creo que es el válido, ¿no? Es en lo que nos hemos centrado, en que el concepto es lo que hay que aplicar. Y esa forma de hacerlo, muy de corte empresarial, incluso con comités, con estatutos, es una forma correcta de entender que bueno, esto no es un juego, esto es algo que tienes que hacer, te guste o no te guste muchas veces, porque el patrimonio hay que ocuparse de él, no preocuparse, pero sí ocuparse. ¿Y cómo nos ocupamos para que luego no tengamos preocupaciones, ¿no? Tenemos que entender lo que pretendemos con ese patrimonio, o con las distintas partes del patrimonio. Un ejemplo, puede haber 3 generaciones en una familia, ¿no? Obviamente nada tiene que ver la generación más mayor con la generación más joven. Probablemente el tipo de inversiones tiene que contemplar ese tipo de distintas casuísticas, ¿no? Probablemente, hipotéticamente, puede haber distintas cuentas, hipotéticamente puede haber distintas estructuras de cartera. Pero a lo que vamos, y cada caso es un mundo, y por tanto ahí ya habría que ir en cada uno de los detalles, a lo que vamos es no quedarnos en la superficie, tratar de ver la globalidad, incluso a la hora de ver los reportes finales. Hay que ver todo, porque si no, no se puede comprender exactamente lo que estamos haciendo. ¿Y qué ventajas nos puede tener un asesor para para gestionar nuestro patrimonio? Yo diría que la única forma de hacerlo es realmente a través de un asesor. Nosotros no es que queramos meternos con las entidades financieras, pero las entidades financieras tienen una razón de ser que es distinta que esta, ¿no? Las entidades financieras ofrecen un producto y ofrecen sus depósitos, sus cuentas, sus capacidades y sus profesionales, que son muy buenos, pero normalmente estamos hablando de familias que suelen tener distintas entidades financieras, que suelen tener distintos productos, que necesitas a alguien externo que lo vea todo de una forma global y que probablemente te pueda asesorar, seguramente en todo no, pero sea capaz de decirte dónde necesitas otro tipo de ayudas, qué tipo de otros profesionales de la industria necesitarías. Yo creo que es la manera, y nos pasa con todo en la vida. O sea, quiero decir, yo siempre pongo el ejemplo del médico, pero valdría para cualquier tipo de... Tú tienes un problema legal y vas a un abogado, no se te ocurre resolverlo por tu cuenta, pues no sé por qué la parte financiera siempre cuesta un poquito más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta un poco más? Es una cosa que en España, además, hablar de dinero nos resulta complicado. Sí, el mundo financiero tiene una prensa, no de más ganada, no culpa de la prensa, por Dios, de no hacer bien las cosas, de comisiones ocultas, algo que no ves, pero que de repente aparece, que está ahí, y yo creo que eso ha generado mucha desconfianza, ¿no? Entonces, obviamente, te tienes que ayudar, o tienes que, digamos, ponerte en manos de alguien con quien tengas confianza, o que esa confianza se pueda ir ganando con el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión fundamental. No creo que haya otras, ¿no? Hombre, luego sí que es verdad que puede ser que todo el mundo quiera saber de todo, pero esto ya sabemos que no puede ser, ¿no? Entonces yo creo que al final es una cuestión de confianza, ¿no?
Eres además especialista en criterios ESG, ¿no? o la inversión socialmente responsable. ¿Esto es el mundo hacia el que la inversión hacia la que vamos, las finanzas hacia las que vamos, unas finanzas socialmente responsables? Bueno, no es que vayamos hacia unas finanzas socialmente responsables, es que vamos hacia una concepción de hacer las cosas, si queremos socialmente responsables o si queremos de otra forma de hacerlo del como lo hemos hecho probablemente en las últimas décadas, ¿no? Entonces, un ejemplo siempre muy claro, la retención de talento es fundamental. Esto es ESG, es una parte. O sea, ESG no solamente es el cambio climático, por supuesto también, o las emisiones de una empresa que tienes que pagar por ellas, con lo cual es financiero, sino que cuando se fueron los señores de ChatGPT y luego volvieron, la empresa estuvo quebrada y desquebrada, ¿no? Simplemente porque se movieron ciertas personas. Eso es, entre comillas, el talento, ¿no?, que hay que retener. Bueno, pues de todas estas cosas hay que entender, y sobre todo a la hora de aproximarse a los negocios e invertir en ellos, hay que entender que hay que hacer las cosas así. Esto por un lado. Y luego las sensibilidades, en este caso hemos hablado de familias, que puedan ser más de generar, por ejemplo, distintos tipos de impacto que se puede hacer hoy día y se pueden empezar a medir, pues nosotros también damos esa posibilidad de acercarse a las finanzas con esa forma de ver las cosas. Pero en el estadio preliminar simplemente es que a la hora de hacer cualquier inversión necesitas, sin ningún lugar a dudas, entender ESG bien para poder hacer bien las cosas. ESG, que son las siglas en inglés de medio ambiente, social y gobierno. Sí, te agradezco que lo digas porque no todo el mundo efectivamente tiene por qué saberlo. Efectivamente, al final es sostenibilidad aplicado al mundo de las finanzas. ¿Y es rentable? Ni sí ni no. Quiero decir, esto sería como decir, un fondo de inversión es rentable si el gestor lo hace bien y si el mercado sube. Yo creo que nos tenemos que quitar ese paradigma de es más rentable cuando tú aplicas criterios sostenibles a las empresas, o las empresas, mejor dicho, que lo aplican son más rentables que el resto. Si lo hacen bien, lo normal es que sí, pero luego hay otras cosas, como si están baratas o están caras, la valoración influye, hay muchas cosas, pero lo importante es que sí hay que comprenderlo. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay muchos, pero uno de los ejemplos tiene que ver con el mundo de la alimentación. Dentro de X años, los que sean, seguiremos consumiendo tantas bebidas azucaradas o tantas hamburguesas, ahí lo dejo. Hay que pensar en esto, las demandas del consumidor van a cambiar. Entonces, hay que ocuparse de ello nuevamente, preocuparse no, pero ocuparse sí. Y en empresas que cotizan en bolsa también hay fondos en los que los criterios ESG sí que cotizan, ¿no? Entonces también podemos ver eso como un futuro, ¿no? Bueno, ha habido una ida y una cierta vuelta en el mundo de los fondos de inversión. Ha habido un primer momento en el que todo el mundo quería tener un fondo de inversión que fuera socialmente responsable. Luego ha venido el regulador y ha dicho esto significa ser socialmente responsable, y ha habido una marcha atrás, porque no estaba muy claro, ¿no?, si se cumplía o no se cumplía con ese tipo de estándares que además son un poco difusos. Yo creo que al final dejaremos de hablar de si tener una marca ligada a la sostenibilidad vende o no vende. Es que todo el mundo tendrá que hacer estas cosas de esta manera. Como siempre, los líderes tendrán una ventaja competitiva respecto a los que han dejado esto para el final. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por venir hasta Atlántico y hasta la próxima. Un placer.